Ricardo Zambrano tiene la palabra. Presidenta, compañeras y compañeros asambleístas, ecuatorianas y ecuatorianos. Es imposible ocultar el crecimiento económico del país, determinante en la mayor formación bruta de capital y la más amplia y eficiente cobertura de servicios en la historia. La mayor parte de los ingresos del Estado se destinan a educación, salud, seguridad y otras áreas que contribuyen al desarrollo humano. Desde el retorno a la democracia en 1979, los regímenes de gobierno han aplicado una y otra vez las mismas medidas con dos constantes dirigidas a incrementar los ingresos del fisco a través de paquetazos en los servicios básicos que son de uso general de la población y de devaluaciones a la moneda nacional. En síntesis, en el periodo 1981-1984, gobierno de Osvaldo Hurtado, aumento de precios de la gasolina en 100%, mini devaluaciones, devaluación total del sucre en el 254%, sucretización, entre otros. En el gobierno de 1984-1988, gobierno de León Febres Cordero, aumento del precio de la gasolina en el 200%, incremento de las tarifas eléctricas, aumento del IVA, devaluación total del sucre del 331%, incremento de la deuda externa, 2.150 millones. En el periodo 1988-1992, gobierno de Sixto Durán Ballén, elevación de los precios de la gasolina en el 159%, devaluación total del sucre del 197%. En el periodo 1996-1997, gobierno de Abdalá Bucaram, alza del 320% en las tarifas eléctricas. El gas doméstico pasó de 2.900 a 10.000 sucres, alza del IVA del 10% al 12%, aumento de las tarifas de transporte en el 25%, incremento del 115% de las tarifas de agua. Se propuso la convertibilidad del sucre con relación al dólar. En el periodo 1997-1998, gobierno de Fabián Alarcón, presidente del Ecuador por el capricho y los votos de 44 diputados, entre esos algunos históricamente grillados por los golpes de Estado. En el periodo 1998-2000, gobierno de Yamil Maguad, la economía se contrajo en un 7.3%, se dejaron de cumplir con los pagos de los bonos Brady, se implementó el feriado bancario a través del cierre y congelamiento de los depósitos del pueblo ecuatoriano. En el periodo 2000-2003, gobierno de Gustavo Noboa, aumento en precios de la gasolina y el gas. Se propuso el aumento del IVA al 14%, inflación promedio anual del 30%. En el periodo 2003-2005, gobierno de Lucio Gutiérrez, aumento de precios de combustibles y de las tarifas eléctricas, privatización de las empresas telefónicas Pacifitel y Andinatel, congelamiento de salarios en el sector público, entre otras medidas. Sin duda, algunos voceros de ayer y proponentes de paquetazos en servicios básicos y combustibles, acompañados de devaluaciones, son quienes se oponen a fortalecer un sistema económico actual de dolarización, el cual solamente podrá estar vigente en la medida en que se ingresen y se redistribuyan los dólares en nuestra economía y a la vez se incentive el consumo local. Hablan de seguir con la dolarización, pero que el dinero venga del cielo o no sé de dónde, o que venga a lo mejor de paquetazos en servicios básicos o combustibles, como siempre lo han pensado. Se han dado cambios sustanciales en la inversión pública, lo que ha permitido que la economía nacional creciera el 99.8% entre 2007 y 2015, mientras que si el país hubiera mantenido los niveles de inversión que llaman gastos, aquellos señores que me han precedido en el uso de la palabra, si se hubiera preservado ese ritmo, en el presente seguiríamos siendo una economía muy pequeña,
Desde el 2000, el tamaño de la economía nacional se ha multiplicado 6 veces, a la par con el incremento de desarrollo humano. De acuerdo al Plan Nacional del Buen Vivir, si la tendencia del gasto público existente antes de 2007 se hubiera mantenido, la pobreza por consumo medida a través de ingresos estaría alrededor del 39%, lo que se hubiera traducido al día de hoy en 1.32 millones de pobres adicionales. El balance de las cosas nos refleja un resultado positivo y el pueblo ecuatoriano bien lo sabe. Como ciudadanos y ciudadanas de un país en construcción, en donde prime el ser humano por encima del lucro sin fin o de la egolatría partidista de algunos de querer ganar elecciones con mentiras, Ecuador a nivel mundial es el país que mejor ha aprovechado su riqueza petrolera. Ecuador en materia impositiva, en cuanto a número y niveles de impuestos, está por debajo del promedio de América Latina. Los impuestos en nuestro país, en su mayoría, han estado vigentes desde varias décadas atrás, pero lo que realmente les duele a algunos es que no han podido evadirlos y tendrán que seguir pagándolos. Se habla de un incremento en la deuda externa, pero nunca se menciona cuál es el tamaño de nuestra economía. En el año 2000 éramos apenas una economía de 18.310 millones de dólares. Al año 2015 somos una economía de 101.000 millones de dólares. En el año 2000 teníamos un endeudamiento de 11.330 millones y para el año 2015 un endeudamiento externo de 20.220 millones. La diferencia está que en el año 2000 teníamos comprometido el 62% del tamaño de nuestra economía, pero en el año 2015 solamente el 20% de nuestra economía. Allá están las falacias de los que quieren hacer ver negativamente lo que es un crecimiento de una deuda totalmente controlada por el tamaño de nuestra producción anual. Es una realidad que se vive un año muy difícil. 7.000 millones de dólares menos en exportaciones petroleras en una economía de alrededor de 100.000 millones y sin moneda nacional, por lo que ante la reducción considerable de los recursos en la caja fiscal, es una responsabilidad hacer frente por medio de la expedición de leyes que mejoren la renta del Estado y frenen de alguna manera la salida de divisas necesarias para el desarrollo del país. Por otro lado, compañera Presidenta, y considerando que la disposición transitoria quinta del presente proyecto permitiría la remisión de los intereses por efecto de determinación de responsabilidades civiles culposas y multas impuestas por la Contraloría General del Estado, propongo que adicionalmente se revisen y se evalúen los saldos de la cartera coactivada del Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas IES, ya que mediante decreto ejecutivo número 555 se derogó esta institución y se creó el Instituto de Fomento al Talento Humano, recalcando que este actual instituto tiene la atribución de ejercer la jurisdicción de coactiva. Razones para poder sugerir que se evalúe y se considere dentro de este proyecto la remisión de la mora y recargos por créditos otorgados por el Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas. Ecuatorianas y ecuatorianos, compañeros asambleístas, por las motivaciones jurídicas y sociales expuestas en este debate, es una responsabilidad colectiva hacer frente a las dificultades económicas generadas por la drástica reducción del precio del petróleo y la contracción económica presente en muchos países en el mundo, a través de la generación de reformas orientadas a incrementar ingresos en consumos y transacciones especiales para fortalecer el régimen de dolarización que, entre otras cosas, nos ha permitido vivir con bajos niveles de inflación. Gracias, compañera Presidenta.